Hola, para seguir avanzando, les grabaré unos videos estos días acerca de las aplicaciones que existen en las leyes de movimiento de Newton. Y para ello voy a grabar algunos ejemplos antes de dejarles la actividad. Para ello vamos a recordar un poco lo que vimos hasta la última clase, en el que ya habiendo comprendido o explicado en su mayor parte de qué tratan las leyes del movimiento, dijimos que era indispensable realizar los diagramas de cuerpo libre. Esto realmente no hay una forma de aprenderlos todos porque existe un posible diagrama de cuerpo libre para cada posible fenómeno que existe en la naturaleza. Siempre que un cuerpo se esté moviendo, pues podemos identificar eh, varios tipos de fuerzas que existen eh, interactuando con el cuerpo. Entonces, al momento de estudiar un fenómeno, tenemos que identificar si estas fuerzas existen o no. La otra es que igual, recuerden que nosotros podemos idealizar modelos para simplificar el análisis y la resolución de algún problema relacionado con el fenómeno estudiado. Y bueno, cuando idealizamos el modelo, pues de las fuerzas que ya identificamos que existen, estas mismas pueden ser despreciables si es que su omisión no afecta en gran medida el resultado obtenido. Eso depende mucho de la experiencia. Recordando, pues lo que tenemos que hacer en un diagrama de cuerpo libre es una representación vectorial de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo por todos los otros cuerpos que actúan sobre él. Un par de acción-reacción nunca aparece, al actuar sobre dos cuerpos diferentes, no aparecen en el mismo diagrama de cuerpo libre. Eh, También, una vez hecho el diagrama de cuerpo libre, debemos identificar si va a ser un problema estático en el que resolvamos la primera ley de Newton en equilibrio o un problema dinámico en el que resolvamos con ayuda de la segunda ley de Newton el problema fuera del equilibrio. Vamos a identificar las fuerzas no despreciables que actúan sobre el cuerpo y vamos a realizar el diagrama con estas fuerzas seleccionadas o identificadas, de manera que vamos a tener también la libertad de poder rotar el eje X y Y, de manera que calculemos el cálculo de componentes vectoriales. Si calculamos el mínimo bueno, más bien, recuerden, si las fuerzas están sobre los ejes, no tenemos que calcular sus componentes. Entonces, mientras más fuerzas queden sobre los ejes, más fácil y rápido será la resolución del problema. Eh, Les voy a dar algunos ejemplos, pero no son todos. Ya vamos a ver, digamos, en la resolución de ejercicios que les voy a grabar después, una mayor cantidad de ejemplos. Antes de pasar a ellos, vamos a hablar un poco de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, eh, imaginemos por ejemplo este objeto, este cuerpo, que puede ser cualquier cosa, en este caso está representando un cubo de basura, y esta fuerza F, de alguna manera lo que quiere es jalar el bote de basura hacia la derecha. Se está aplicando esta fuerza F para poder mover el bote de basura. Sin embargo, al estar en contacto con una superficie, el fondo del bote y la superficie del suelo, vamos a ver que al principio, igual dependiendo un poco del peso del cuerpo, vamos a ver que al principio es difícil que se mueva. Y es que apenas hagamos una pequeña fuerza para jalar el bote, va a crearse una fuerza que se opone al movimiento del bote. Ya dijimos que esta es la fuerza de fricción.
Esta fuerza de fricción que se opone al movimiento eh, durante, o imaginemos que empiezo en cero y luego aplico uno de fuerza, 2 de fuerza, 3 de fuerza, y así voy aumentando, ¿no? Eh, Esto puede ser cualquier unidad por el momento, pero vemos que mientras la fuerza no sea suficiente para vencer la fuerza de fricción, pues el bote no se moverá. La fricción, digamos, va a compensar la fuerza que yo aplique. Pero esto no es infinito. Va a llegar un punto máximo en que la fuerza aplicada sea lo suficientemente grande. No sé, a lo mejor esto es 20. Cuando esta fuerza es lo suficientemente grande, la fuerza de fricción ya no es capaz de impedir el movimiento y puedo empezar a arrastrar el bote. Vamos a observar una caída directa. Es lo que igual les decía cuando movemos el carrito completamente lleno del súper y el carrito, digamos, partimos del reposo y ya logramos moverlo. Esta fuerza de fricción cae por debajo de ese punto máximo y si mantenemos más o menos el movimiento constante, la fuerza de fricción también se va a mantener en ese lapso constante. Si yo disminuyo la fuerza aplicada, enseguida la fuerza de fricción podría detener el carrito siempre y cuando me vaya por debajo de este punto crítico, digamos. Ok, ¿cómo vamos a calcular esa fuerza de fricción? En alguna clase me preguntaban de qué dependía esa fuerza de fricción, sobre todo en el ejemplo que les di de los dos bloquecitos, que había una carta que se movía entre ellos. Bueno, ya puedo hablarles de la ecuación para las fuerzas de fricción. La ecuación de la fuerza de fricción básicamente va a depender de un coeficiente de fricción que depende de la naturaleza de las superficies que están interactuando y va a depender de la fuerza normal o de la magnitud de la fuerza normal. Recuerden que esta fuerza normal es una fuerza que se genera por la interacción entre dos superficies. Digamos que cuando este bote de basura se coloca sobre el suelo, ins- sí, instintivamente, por usar una palabra, aunque tal vez una palabra más adecuada sería naturalmente, reacciona eh, co- con la elasticidad del suelo y antes de ser aplastado, genera una fuerza que evita ese aplastamiento, digamos, o esa rotura. Es a lo que se le llama la fuerza normal. Entonces, al principio podríamos decir que la fuerza de fricción, cuando no hay movimiento, de acuerdo a la primera ley de Newton, pues la fuerza de fricción simplemente va a ser igual a la fuerza aplicada en magnitud. En el punto en el que se rompe este punto se le llama como de movimiento inminente, es el punto en el que se rompe el equilibrio. La fuerza de fricción iguala al coeficiente de fricción estática por el valor de la normal. Este es el máximo valor que puede tener. Sin embargo, esta ecuación no se puede utilizar porque el coeficiente de fricción es constante, la normal es constante. En este punto sí podríamos aplicar esta ecuación, pero en cualquier punto inferior no la podemos aplicar porque solo sabemos que es menor, pero no podemos saber qué tan menor es. Entonces, esta ecuación para la fricción estática solo podemos aplicarla aquí, donde se iguala. Fuera de, o antes más bien de alcanzar ese valor, pues solo podemos decir que están en equilibrio y que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción.
Una vez iniciado el movimiento y que se llegue a mover el objeto, esta aceleración que se le da ahora por el movimiento nos lleva a utilizar un segundo coeficiente para calcular esta fuerza de fricción, el que se conoce como el coeficiente de fricción dinámica. Entonces, este sería la fuerza de fricción dinámica y va a ser igual a ese coeficiente de fricción dinámica otra vez por la fuerza normal, por ese empuje que realiza la superficie de abajo sobre el cuerpo que se encuentra arriba. Aquí se marca constante, tiene variaciones generalmente, pero estas son, digamos, cíclicas. Entonces, en promedio, podemos decir que se puede mantener constante. Entonces, tenemos siempre una región estática donde aplicamos la primera ley de Newton antes de que el movimiento inicie y una región dinámica donde aplicamos la segunda ley de Newton hasta que hagamos que el movimiento sea hasta que lleguemos a un punto en el que la aceleración sea cero. eh, eh, pero si estamos partiendo del reposo antes de alcanzar esa velocidad constante, vamos a tener una aceleración. Y los coeficientes de fricción entonces nos van a dar una idea del valor de esa fuerza de fricción. Como les digo, estos coeficientes dependen más que nada de la naturaleza de las superficies que interactúan. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo de acero y una superficie de acero, vamos a tener un coeficiente de fricción estática de 0,74 y uno cinético dinámico de 0,57. Aluminio sobre acero, 0,61 y 0,47 respectivamente. Y en general vamos a encontrar tablas reportadas en las que estos coeficientes de fricción nos ayudan a determinar esas fuerzas de fricción. Eh, Miren, por ejemplo, teflón sobre teflón es mucho más bajo el valor comparado que con acero sobre acero o vidrio sobre vidrio. Y, por ejemplo, a nosotros nos interesaría, bueno, a la mayor parte del grupo que vemos ingeniería biológica, podemos ver que esto se aplica también en tejidos orgánicos. Por ejemplo, las articulaciones o las uniones sinoviales en humanos, el coeficiente de fricción estática es de 0,01 y el dinámico es de apenas 0,003. Ok. Entonces, a continuación veamos algunos ejemplos de diagramas de cuerpos libres sin cálculos, solo como para conocer las partes más generales. Por ejemplo, es muy común que en los libros de texto y en las, digamos, eh, aplicaciones cotidianas en la industria aparezcan objetos colgantes. ¿Ok? Eso puede ser un cuerpo de res en un cuarto frío, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos objetos colgantes de cuerda, vamos a poder observar diferentes tensiones en las cuerdas generadas por pues, el peso que tienen que soportar del cuerpo que está colgado de ellas. Este es un ejemplo común. Tenemos dos cuerdas atadas a un punto intermedio y de ese punto intermedio hay una tercera cuerda que está atada a un peso. En este cuerpo libre podemos hacer un diagrama en el punto de unión de las cuerdas. Generalmente ese es digamos, el punto preferido o de elección para realizar este diagrama. Y también tenemos que tratar de imaginar qué pasaría si cortamos una cuerda. Es como el ejemplo que les mostré en el salón de clases cuando amarré el cubito de madera y cortaba el cordel que tenía amarrado al cubo. Entonces cuando cortaba el cordel automáticamente el cubo se iba para abajo.
Entonces aquí podemos hacer lo mismo. Si nosotros imagináramos, por ejemplo, que cortáramos esta cuerda del lado izquierdo, pues la lógica nos diría que el peso arrastraría al objeto hacia la derecha. Entonces, la tensión uno tiene que hacerse en la dirección arriba y a la izquierda. Y por eso la represento con un vector en esa dirección. En ese mismo diagrama yo podré imaginar qué pasa si se corta esta cuerda y pues la lógica nos indicaría que al no existir esa tensión, el objeto y las cuerdas se moverían hacia la izquierda. Por tanto, puedo imaginar que esta cuerda está haciendo una tensión hacia arriba y hacia la derecha, como está representado en este vector T2. Escojo el punto de unión, les digo, para el origen del diagrama de coordenadas XY. Y a partir de este punto, entonces, T2 se dirige en este sentido, T1 se dirige en este sentido, y aquí el peso está haciendo una tensión hacia abajo otra vez. eh, Como digamos, pues es lo lógico, ¿no? Eh, Puesto que si no existiera, digamos, si quito el peso, lo elimino, pues yo puedo imaginar que las cuerdas automáticamente rebotarían o se estirarían hacia arriba al perder ese peso. Entonces el peso tiene que estar haciéndose hacia abajo. Déjenme borrar un poco esto, que ya quedó muy sucio todo. Ok. Y bueno, pues los ángulos simplemente tenemos que recordar nuestras clases de geometría. Tenemos el techo es un paralelo, o es una línea paralela al eje X. Y este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales o son semejantes. Lo mismo pasa con el ángulo alfa y alfa de aquí. Se puede escoger este diagrama, digamos, esta orientación de los ejes X y Y para ahorrarnos tener que buscar componentes del peso. Podríamos girar los ejes X y Y, pero realmente tendría que ser un caso muy especial que aquí se forme 90 grados para que nos sea más provechoso elegir eje Y en la dirección de la T1 y eje X en la dirección de beta. Perdón, de la tensión 2. Prácticamente eso no va a pasar y si rotamos estos ejes, eh, vamos a tener un poco más de problemas calculando los valores de los ángulos alfa y beta, más bien de los ángulos que se forman ahora, que se formarían entre el peso y el eje X y la tensión que queda fuera de alguno de los ejes. Entonces es más fácil mantener esta orientación de ejes en este caso. Recuerden, para utilizar el sistema por componentes, siempre es preferible, para evitar los problemas con los eh, signos, medir a partir del eje X. Entonces, para tensión 2, al momento de calcular los componentes, utilizaríamos directamente el ángulo beta. Sin embargo, para tensión 1, nos convendría más utilizar el ángulo 180 menos alfa, lo que vendría siendo todo esto. Y para el peso W, pues podemos utilizar el ángulo de 270 grados. eh, o utilizar la magnitud con el signo negativo, ya que se dirige en la dirección y negativa. Pero si utilizamos, si digamos esto lo podemos programar o podemos, ¿cuál sería la palabra? Este,
pues como hacer una metodología formal, estricta, podemos tomar siempre 270 grados y eso automáticamente nos daría el ángulo, el signo negativo cuando calculemos el seno de 270 grados. Otro ejemplo bastante común es el del plano inclinado. En este tenemos un objeto que puede o no estar moviéndose sobre la superficie. Esto se los mostré con ayuda de la computadora y de un cubito de madera, como yo podía elevar el ángulo de inclinación de la computadora y el cubito de madera podía mantenerse hasta cierto punto. En este caso otra vez tenemos la fuerza de fricción que se va a generar eh, estáticamente mientras que no se mueva el cubito de madera, que eso, bueno, el objeto en general, mientras que el ángulo θ sea lo suficientemente bajo. Pero una vez que se alcanza ese ángulo crítico, el cúbito se va a deslizar. Y en ese caso el coeficiente de fricción sería el dinámico. Ese coeficiente de fricción dinámico pues va a depender, perdón, esa fuerza de fricción dinámica, de nuevo, va a depender de ese coeficiente de fricción dinámico y de la magnitud de la normal. En este caso, el diagrama de cuerpo libre se hace sobre el cuerpo directamente, que está sobre el plano inclinado. Y aquí sí, como la fuerza de fricción y la normal son perpendiculares, ya que la fuerza de fricción va a ser paralela a la superficie, opuesta al movimiento, y la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie, siempre vamos a tener 90 grados entre estas dos fuerzas. Entonces aquí sí conviene girar los ejes X y Y, porque estas dos fuerzas ya no voy a tener que preocuparme por calcular, digamos, sus componentes o calcular el ángulo al que están inclinados. ¿Ok? Para Fu utilizo un ángulo de 0, para N utilizo un ángulo de 90 y para W podemos utilizar el ángulo de 270 menos θ, eh, ya que podemos hacer trigonometría para darnos cuenta que esto es 90 menos θ y entonces el ángulo de aquí es otra vez θ. Y podemos calcular solo las componentes de W. Esto tiene muchas variaciones, ya que, por ejemplo, esto puede ser puedo tener una, digamos, situación inversa en la que no quiero que el objeto caiga, sino que yo quiero utilizar un plano inclinado para mover un objeto hacia arriba. Pues para poder hacer eso, eh, digamos que lo espontáneo es que un objeto caiga a, a lo largo de un plano inclinado hacia abajo, voy a necesitar alguna, digamos, para hacer lo contrario, voy a necesitar una fuente de potencia que haga ese movimiento al revés. En este ejemplo puede ser una persona empujando una caja hacia arriba. Esta persona va a generar una fuerza de empuje y, de nuevo, fíjense cómo la fuerza de fricción cambia de dirección porque siempre se va a oponer al movimiento. Si yo quiero mover esta caja hacia arriba, la fuerza de fricción va a dirigirse hacia abajo. En un diagrama simplificado, vuelve a aparecer la fuerza normal, vuelve a aparecer el peso, aparece hacia el otro lado de la fricción y aparece una nueva fuerza, la fuerza de empuje. Otra vez me conviene tomar los ejes rotados para acá tener que calcular solo las componentes X y Y del vector peso.
Vean cómo el diagrama de cuerpo libre es bastante parecido al anterior, pero como el movimiento es hacia el sentido contrario, la fuerza de fricción aparece hacia el otro lado y aparece esta fuerza de empuje. Fíjense que aquí no hemos hablado de que este fenómeno puede darse como eh, digamos, movimiento de primera ley de Newton. Si este personaje logra alcanzar una velocidad constante de subida, pues F tendría que ser igual a Ft. No, perdón, no, no podemos saber esta ecuación, pero sí podríamos saber que las sumatorias de F en el eje X tienen que ser iguales a cero, porque la velocidad constante siempre nos va a indicar una aceleración de cero y por tanto, primera ley de Newton. Si está partido del reposo y va a alcanzar una cierta velocidad final, es decir, si la aceleración es diferente de cero, las sumatorias de fuerzas tendrían que ser iguales a la masa por la aceleración que él alcance. La masa del cuerpo que se está moviendo. Y esto sería un problema de segunda ley de Newton. Entonces, ambas leyes o ambas ecuaciones podemos aplicar independientemente del diagrama de cuerpo libre que nosotros dibujemos, dependiendo de si se tiene aceleración igual a cero o aceleración diferente de cero. En los siguientes videos vamos a ver algunos ejemplos ya aplicados para que les ayude a discernir mejor qué fuerzas se van a tomar en cuenta y cómo se realizan ya los cálculos respectivos para solucionar algunos problemas. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.